no para los músicos. Sí, para mí. Es un poco difícil porque hay que mantener la respiración en varios momentos. Entonces vamos a intentar aprenderlo esta noche, hermanos. Es un canto muy precioso. Escondedero contra el viento es mi rey, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua
Cantémoslo con la convicción de que cuando llegue la hora más oscura, el Señor será nuestro escondedero y nuestro refugio. Ninguno ha sido defraudado. Ninguno ha sido defraudado. Es hora de conocerlo como el refugio, el único refugio, nuestro escondedero, la roca segura y firme donde podemos acudir. Cantémoslo nuevamente para que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Escondedero contra el viento es mi rey, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en el sequedal. Sea vista su gloria en esa hora final. Sea manifiesta la grandeza de tu poder. Sea vista tu gloria en esta hora final. Sea manifiesta la grandeza de tu poder. Sea vista tu gloria en esta hora final. Sea manifiesta la grandeza de tu poder. Manifiéstanos en esta hora tu presencia, Señor. Manifiéstanos tu grandeza y tu poder, Señor. Manifiéstanos tu gloria y tu poder para que te conozcamos, para que corramos a ti, para que no escojamos otro refugio. No nos permitas buscar refugio en este mundo, Señor, ni en las cosas de este mundo. Abre nuestros ojos y haznos entender que cuando llegue la hora del juicio, solo habrá un lugar seguro, y ese lugar será donde esté tu presencia. Y tú has querido, tú has anhelado que esa presencia more
en nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos y abre nuestro corazón. No nos dejes mirar en otra dirección, Señor. No nos dejes acudir a otro lugar. Revélate a nosotros. Manifiéstate, Señor, como lo hiciste con tu pueblo en Egipto. Uno a uno empezaste a derribar todos los dioses de Egipto. Empezaste con el más grande, con el más venerado en Egipto, el Nilo. Oh, el Nilo era la vida de Egipto. Sus cosechas, su prosperidad dependía del Nilo, de su caudal. Y tú apareciste y mostraste que no era nada más que un ídolo. Que tú eras el Dios que había creado los mares y los ríos y que podía secarlos en un instante o volverlos infructíferos en un solo momento, tan solo al sonido de tu palabra, Señor. Y luego lo hiciste con los ganados, mi Señor, con sus cosechas. Y luego les mostraste la inmundicia que había dentro de sus casas y uno a uno derribaste sus ídolos y ya no pudieron acudir a ellos. Y a lo último, al final, solo les quedó reconocer que no había sino un único Dios, el Dios de Israel, el Todopoderoso, aleluya. Y ese es el Dios que hoy viene a nosotros y que ha venido tantas veces y que nos ofrece su ayuda, nos ofrece su socorro. Nos ofreces tu ayuda, tu socorro, tu refugio, Señor. Y nos anuncias lo que está por venir. Nos muestras el mal que vendrá sobre la tierra. Anhelando, deseando que ninguno se pierda. Que ninguno sea hallado poniendo su confianza en las cosas de este mundo, en los dioses falsos de este mundo. Oh, Cristo Jesús. Oh, bendito seas. Muéstranos, Señor. Muéstranos. Muéstranos, mi Señor. Muéstranos, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Aliento de Dios inunda nuestro ser, tu iglesia viva con vida y poder. Aliento de Dios
quebrántanos, dobléganos hasta confesar nuestra necesidad. Hazlos de nuevo en tu ternura, restaura y aviva, suplicamos hoy. Oh viento de Dios, quebrántanos, dobléganos hasta confesar nuestra necesidad. Nos de nuevo en tu quebrántanos, dobléganos hasta confesar nuestra necesidad. Haznos de nuevo Espíritu de Dios, quebranta nuestros corazones, quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestros corazones. No hay mayor desgracia que un corazón duro. Quebranta nuestros corazones. Quebranta. Hazla de nuevo. Confiamos en pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios.
llena tu santuario. Otra vez, Señor. Otra vez. Da vida a tu iglesia otra vez. Llena de vida tu iglesia otra vez. Llena de vida estos huesos secos. Llena de vida estos huesos secos. Haz que vivan. Haz que vivan estos huesos secos. Haz que vivan estos huesos secos. Haz que vivan, Señor precioso. Sopla sobre ellos. Sopla, Señor. Sopla, te lo ruego. Sopla de nuevo, Señor. Sopla de nuevo. Sopla de nuevo, Señor. Oh, bendito seas.
ser como Cristo, ser como Cristo. Mi deseo es ser como por todo el viaje de la tierra a gloria. Si aún no lo hemos entendido en esta noche, a través de tu Espíritu, puedes hacernos entender
¿Para qué es que nos has dado vida? ¿Por qué hasta hoy nos has conservado la vida? Y que solo ha sido con un único propósito, Señor. Que seamos como tu Hijo y que te sirvamos en esta tierra. No nos has dado vida, no nos has conservado en esta tierra para que nos agrademos a nosotros mismos, para que nos sirvamos a nosotros mismos. No nos has concedido vida para vivirlas de manera egoísta y arrogante. Nos has dado vida para vivirlas para ti, Señor. Para servirte cada día. Para buscar tu rostro cada día. Y conocerte. Y poder no solo ver tu gloria, experimentarla dentro de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, no nos dejes fracasar. Yo sé que muchos van a fracasar, Señor. Muchos van a fracasar porque no aman la verdad, porque se han ido en pos de cosas de este mundo, Señor. Han corrido en pos de lo terrenal, han cambiado tu gloria por las vanidades de este mundo. Mejor que tu gloria. Oh, Cristo.
Manifiesta tu gloria, Señor, en tu pueblo. En tu pueblo, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Efesios capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Voy a compartir algo breve, hermanos. No creo que mi garganta dé mucho. Estuvimos meditando los versos 16, 17 y parte del 18. Voy a leerlo nuevamente. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y estoy releyéndolos porque voy a retomar algo que dice en este versículo 16. Estuvimos hablando el jueves pasado acerca de la cruz. No hay reconciliación sin la cruz, hermanos. Por favor, esto es algo que debería llegar a oídos de todo aquel que se considere cristiano. No hay reconciliación con Dios sin la cruz. Si alguien no lleva su cruz cada día, no está reconciliándose con Dios. Eso es imposible. No importa si está lleno de buenas obras, de buenas intenciones. Las buenas intenciones delante de Dios no son absolutamente nada, hermanos. Sus buenas intenciones y mis buenas intenciones delante de Dios no son nada. Es más, la mayoría de veces son solo un estorbo para que Dios pueda cumplir su voluntad en nosotros. Porque si Dios quiere que yo sea algo en esta vida y yo no lo soy, he fracasado. Ya hemos venido diciendo eso hace mucho rato. Pecado es no dar en el blanco. Si hoy estoy casado, si hoy soy padre, soy hijo, si hoy hago lo que estoy haciendo, es casi seguro que Dios me puso ahí. Y fracasar en cualquiera de esas áreas, como hijo, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, es no dar en el blanco y básicamente se convierte en un fracaso. Tenemos que ser conscientes de eso. No podemos simplemente mirar hacia otro lado y hacernos los de oídos sordos. Porque otra vez, hermanos, cuando despreciamos la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Y yo sé que ninguno quiere eso, hermanos. Nadie en sano juicio quiere hacer tal cosa, porque todos aquí sabemos que sí o sí, ahora o más adelante o en la hora final, vamos a necesitar de Dios, ¿o no? Hasta el más impío, hermanos, hasta el corazón más endurecido tendrá que invocar su nombre en algún momento. La diferencia es que Dios no escuchará a todos.
Dios no escuchará a todos, porque Dios no va a permitir que su Hijo haya venido, se haya hecho hombre, haya participado de tal humillación, hermanos, de venir y tomar la forma de una de sus criaturas. Es que somos la creación de Dios. Su Hijo vino y tomó la forma de una de sus criaturas. Escuchen eso, hermanos. Y por lo tanto el Padre no va a consentir que aquellos por quienes su Hijo dio su vida no estén dispuestos a hacer lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. No hay reconciliación con Dios sin la cruz. No la hay. Ahora, esa reconciliación apunta a ser parte de algo. Y es la parte que quiero que veamos esta noche. Pero terminemos de leer el versículo 16, 17 y 18 para entrar de nuevo nuestras mentes en el contexto de lo que estamos viendo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada. Hay una entrada, y hay una entrada a un lugar, y por eso es que hay una puerta. Por eso es que Él dice que hay una puerta. Hay una entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay una entrada por un mismo espíritu al Padre. Podríamos así decirlo, que el Padre es la morada eterna. Por eso la necesidad de poder estar en Él. Por eso lo que empezamos a ver el domingo. ¿Quién subirá al monte santo? Pero como les voy a mostrar el domingo, no es solo subir, porque hay otro salmo que habla específicamente de lo mismo que el Salmo 24, pero esta vez ya no dice quién subirá al monte, sino que dice quién morará en su tabernáculo, quién habitará en su santuario, en su lugar santo. No es solamente ir a Dios y tomar lo que necesito, como cuando vas a un supermercado y luego regresas a tu casa. Y esa verdad está expuesta aquí, en el versículo que sigue, versículo 19. Así que ya no sois, así que, cuando dice así que, tenemos que entender que esas dos palabras, son un conector. Son un conector. El lenguaje a veces es como las matemáticas. Sin un conector se pierde la idea. Si yo pongo aquí un 1 y aquí un 5, pero no le pongo un conector en medio, no sé qué me están pidiendo que haga. Tal vez que sume, que restre, que multiplica, que divida. El signo que va en la mitad es un conector que me permite saber qué debo hacer con los dos números. Cuando la Biblia dice así que, o por lo tanto, etcétera, está diciendo que aquí hay algo que debe conectarse en nuestras mentes y en nuestro entendimiento como una consecuencia de lo que Cristo hizo. Y Él menciona esa verdad desde el versículo 16, porque dice que mediante la cruz nos reconcilió con Dios en un cuerpo, no en muchos cuerpos. O sea, no es que cada uno pueda tener su propia relación con Dios, porque es lo que publican muchos con su boca hoy. Y algunos saben que están tal vez adorando ídolos, pero no están dispuestos a dejar sus ídolos. Ellos creen que pueden adorar a Dios a su manera y que pueden acercarse a Dios a su manera. Y Dios tendrá paciencia hasta cierto tiempo, como lo hizo con su pueblo, pero llegará un momento en que Dios diga, ya no más, porque quiero a un pueblo puro, sin mancha, apartado de todo. Y eso es lo que Dios está buscando hoy, en este día. Hasta aquí Él ha tenido paciencia de que, a pesar de que buscamos a Dios, sigamos adorando a los Baales, sigamos adorando a nuestros propios ídolos. Pero yo estoy convencido de que la voz del Espíritu en este tiempo, en este mismo día que estamos hoy, es basta ya. Basta ya.
Es muy semejante a lo que dice este versículo. Voy a leérselos y luego les doy la cita porque quiero que lo escuchen. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden vuestros vestidos. Eso es Génesis 35, versículo 2. Jacob había comenzado a comprender que Dios había escogido a su familia para que fuera la familia de Dios. Y él le dice, bajo ese entendimiento y bajo un redarguir espiritual, les dice: miren, yo sé que hay muchos ídolos en nuestra familia, en nuestra casa. Y sé que el Dios que nos llama para tomarnos como familia es un Dios santo. Necesitamos quitar esos ídolos, porque Dios no va a compartir su gloria con otros ídolos. Dios no va a permitir que cuando sucedan las cosas digamos que fue fruto del Nilo, que fue fruto de mis cosechas, de mis buenas razas en el ganado, o en el contexto nuestro fue fruto de mi inteligencia, de mi capacidad para negociar, de cuánto me esforcé. De cómo fui de aquí para allá y me preocupé por ser el mejor. Ojo, no estoy hablando en contra de ser diligente. Dios ama al diligente, pero aborrece al que siendo diligente lo hace con arrogancia y confiando en su propia fuerza y no en la capacidad de Dios. ¿Y por qué les leí ese verso en Génesis? Porque miren lo que dice el verso 19. Así que, es la parte que vamos a conectar: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? ¿Miembros de qué, hermanos? Esto es muy poderoso, hermanos, y en media hora no puedo, ni siquiera puedo alcanzar a explicarle lo que esto verdaderamente significa. Alguien que de pronto entienda esto un poquitico es alguien que de pronto fue huérfano toda su vida y de repente encontró una familia. Eso es alguien que de pronto medio entendería, tendría una chispa de sabiduría para entender lo que está diciendo ahí. Porque éramos extraños, y no solo extraños, enemigos de Dios. Y que de repente Dios, debido a lo que hizo su Hijo, se sienta tan satisfecho, tan alegre y tan bondadoso como para acoger a todos aquellos pecadores como nosotros y hacernos parte de su familia. Nos falta mente y cerebro para comprenderlo, hermanos. Nos falta entendimiento y sabiduría para entender que este es uno de los milagros más preciosos de la vida cristiana. Él no solamente vino a salvarnos. Por esto es que es tan importante la iglesia, hermanos. Por esto es que es tan importante el cuerpo de Cristo. Y uso la palabra cuerpo porque es la palabra que Pablo introduce en el verso 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya Él nos dijo a final del capítulo 1 que ese cuerpo es la iglesia y que Cristo es la cabeza, y que el Padre, debido a lo que su Hijo hizo, lo dio por cabeza no solo de la iglesia, sino de todas las cosas. Aleluya. Estar unido a una cabeza, a un Dios que tiene control de todas las cosas. Por eso espero que cuando cantábamos escondedero es nuestro Rey, lo hagan, hermanos, con la convicción de que es así. Es así. Pero aquí entra un problema, hermanos, y es que muchos
Muchos son parte de la iglesia, muchos son parte de la iglesia como se conoce hoy, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Pero, hermano, acabas de decir que el cuerpo y la iglesia son la misma cosa. ¿Cómo es posible que alguien sea parte de la iglesia y no sea parte del cuerpo? Sí, porque hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero no quieren ser parte del cuerpo. Porque ser parte del cuerpo implica estar unido a la cabeza. Y estar unido a la cabeza implica sujeción. Implica lo que Él está diciendo, la cruz. El negarnos a nosotros. Imagínense si mi cabeza con sus ojos señala en una dirección, pero mis pies quieren ir en otra dirección. Eso sería un caos. Eso sería un caos. De ahí, hermanos, de esta verdad viene el concepto que está en Apocalipsis, que muchos no comprenden y les aterra, de la idea de que algunos en el tiempo del fin del pueblo de Dios sean decapitados. No sé si sea físicamente, yo creo que eso es algo que está hablando de manera simbólica, está hablando de personas que debido a su fidelidad a Dios, a su servicio a Dios, perdieron su autoridad, su cabeza. Porque hay cristianos que son como deformes, tienen dos cabezas, perdonen la expresión. Están intentando que Cristo esté ahí para lo que necesitan, pero tienen su propia cabeza y ellos están gobernando su vida. No están dispuestos a ceder la autoridad a la cabeza que es Cristo. Pero ya no hablándolo tanto en un sentido personal, que es algo en lo que hemos ahondado bastante, en la necesidad de rendirnos al Señor. Aquí quiero verlo como el apóstol Pablo lo está mostrando, como a un nivel corporativo. La iglesia es algo de lo cual nosotros necesitamos entender de cómo funciona. Hoy hay muchas personas, y personalmente conozco varias, que dicen: no, mi relación con Dios es personal, yo no necesito una iglesia. Y si algo dejó esta situación del virus y sus confinamientos fue eso: personas que definitivamente no quisieron volver a congregarse. Están siendo pastoreados a través de un monitor, de una pantalla, lo cual es prácticamente imposible, porque entonces nunca serán tratados en su carácter. Esa diferencia con el hermano, con la hermana, ese roce, esas cositas que suceden y que Dios permite, ese afilar un hierro con otro, es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la necesidad nuestra de poder estar en el cuerpo. Pero alguien solo que cree que sencillamente su relación es unidireccional en todos los aspectos, y que no necesita de otras personas, que no necesita de un cuerpo para crecer. Muchos han abandonado hoy el cuerpo de Cristo bajo esa premisa, y bajo la premisa son unos hipócritas. En esa iglesia son unos hipócritas. ¿Para qué quiero estar en medio de gente hipócrita? Y es algo que no comprenden, hermanos. Porque yo voy a ser muy sincero: cuando alguien dice algo como eso, está poniéndose a la cabeza de toda la hipocresía que pueda tener un ser humano. Está siendo el más hipócrita de todos, porque sencillamente se cree superior. Cuando alguien sale diciendo, cuando alguien se va de la iglesia porque encontró una mancha, un problema, un defecto, y sale diciendo eso: no necesito, yo puedo tener mi propia relación con Dios. Básicamente está actuando como el mayor de los hipócritas, hombre o mujer. Y eso es muy trágico, porque si no somos parte de un cuerpo, no somos parte de lo que
de cómo Pablo ya ilustra esta verdad, porque ya en el versículo 19 ya no usa la palabra cuerpo, sino que usa la palabra familia. Familia. ¿Entiende usted el concepto de familia? Es muy fácil comprenderlo cuando uno está en una casa ajena. Cuando uno está en una casa que no es la suya, uno, por no ser parte de esa familia, es obvio que no tiene acceso a las habitaciones, a abrir la nevera si tiene hambre, por mucha confianza que tenga uno con la otra persona, a menos de que sea familia. Hay personas, otra vez, que quieren ser parte de la iglesia, pero no terminan siendo parte de la familia de Dios. O sea, se pierden de los mayores beneficios de estar bajo el gobierno de Dios. Y usted está de visita en la casa de alguien y puede que se quede hasta muy tarde, pero llega una hora en que usted tiene que irse de ahí a descansar en otro lugar, a dormir en otro lugar, porque esa no es su casa. Es lo mismo en lo espiritual. Hay personas que no están habitando, que no están morando, que no están permaneciendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios, y se están perdiendo de cosas como el reposo de Dios, la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios, escuchen, esta palabra es muy clara en este concepto, de la intimidad con Dios. Por eso es que el apóstol usa dos palabras. Ya no son extranjeros ni advenedizos. Ambas significan lo mismo. Personas extrañas, extranjeras, peregrinos. Pero en el griego una tiene una diferencia de la otra. La palabra advenedizo significa lo mismo que la palabra extranjero, pero la palabra advenedizo en el griego literalmente dice uno que vive junto, al lado, uno que vive al lado de, uno que vive al lado de. Y cuando yo escudriñaba eso, inmediatamente me vino a la mente ese pasaje que ya les he relatado, cuando el Señor le pide a Moisés que saque el tabernáculo del campamento y que lo ponga afuera del campamento, y que cualquiera que quiera consultar a Dios y buscar a Dios y experimentar su gloria y participar de sus delicias, debía dejar su tienda, su casa, y salir fuera y buscar la presencia de Dios. Y yo sé, muchos sí están en la iglesia, pero no han hecho de la iglesia su familia. Son más bien un vecino, alguien que vive al lado. Pero aquí el apóstol dice, ni extranjeros ni advenedizos, ni extraños, ni personas que tienen su propia morada y viven al lado. Quieren independizarse. Es como la historia de ese hombre que la escritura relata en Éxodo, el esclavo hebreo. Pasan los 7 años de su esclavitud y él ahora puede ser libre. Él ahora puede tomar su vida y hacer su morada donde él quiera, porque ya cumplió con su tiempo, cumplió con sus obligaciones. Pero él ha disfrutado tanto en ese lugar y lo ha amado como su propia familia, como el lugar donde quiere pasar el resto de su vida, que él le dice a su amo: no, yo amo a mi amo y a mi esposa, porque debía salir solo, aunque haya tenido esposa e hijos estando como esclavo. Y dice: yo amo a mi amo y quiero quedarme aquí, quiero ser parte de esta familia. No quiero hacer una morada aparte y luego tener que venir a ver a mis hijos y a mi esposa. La Biblia habla de la iglesia en dos direcciones, como la madre, como nuestra madre, según Gálatas 4 y 5, pero también como la esposa de Cristo.
Y algunos quieren esa relación solo de visita, solo de ir y obtener algunos beneficios, pero tener su propia morada, su propio lugar, su propia casa donde ellos gobiernan, donde los muebles están puestos donde ellos quieren, donde las cosas que hay y que decoran la casa son a mi propio gusto y no bajo el gobierno y la decisión de Cristo. Es decir, una vida conforme a su propia voluntad, porque saben que en el momento que renuncien a esa su propia morada para venir y morar en la iglesia como familia, como cuerpo, tienen que renunciar a su propia voluntad. Y muchos lo saben. Muchos no es que sean tontos o que no tengan entendimiento, no, saben lo que esto implica. Y por eso muchas personas nunca verán la iglesia como su familia. Y eso para mí es una tragedia, porque es uno de los resultados más preciosos de la redención y de la obra de Cristo en la cruz. Hacernos uno en un único cuerpo. Y esto es evidente, hermanos, cuando nos hemos reunido o cuando nos reuníamos en Medellín porque había un seminario y nos encontrábamos con hermanos de Cali, de Bogotá, de Ibagué, de otras ciudades. Era como estar en familia, era como si los conociéramos de hace mucho tiempo. Y podía uno experimentar esa sensación de estar en familia. ¿Saben por qué? Aquí lo dice. Léanlo en el versículo 18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, ¿qué tenemos? Tenemos entrada por un ¿qué? Él va a explicar eso más ampliamente en el capítulo 4, cuando diga un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Tenemos entrada a esa experiencia maravillosa de ser parte de la familia de Dios por el Espíritu de Dios. Escuchen, esto es muy importante. De alguna manera el Señor lo explica cuando le dice a sus discípulos en Juan 10: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo. O sea, el que no entre por ahí, dice, es ladrón y salteador. Los que no entran por la puerta, los que no cruzan por la puerta, son ladrones, son salteadores. Y es impresionante que use el término ladrón y salteador. Algunos dicen que está hablando de los obreros fraudulentos en la casa de Dios. Pero no puedo evitar, porque la Escritura da testimonio y dice cuando alguien es un ladrón. Y básicamente es cuando no diezma. ¿Y por qué no lo hace? Porque lo que tiene, cree que le pertenece solo a él. Y de ninguna manera está dispuesto a compartirlo con otros. Es suyo, es mío. Y dentro de la casa de Dios, esa manera de pensar no tiene cabida. No tiene cabida. Por eso, hermanos, debe quedar claro que quien es un ladrón, según la Escritura, porque no diezma y ofrenda, no está entrando por la puerta. Está afuera. Tengo que decirlo, está afuera. Y tarde que temprano se alejará del camino, abandonará el camino. Lo hará, porque tiene sus propios planes, tiene sus propias metas. No está dispuesto a unirse a una cabeza que seguramente le dice: no es así, no es tu voluntad sino la mía. Y es la mayor lucha de cada uno de nosotros, suya y mía. Cada día esa lucha de saber si la voluntad es mía o la voluntad es de Dios. En el proceso podemos llegar a ser muy astutos y adquirir la habilidad de maquillar mi voluntad como si fuera la voluntad de Dios. Pero lo más tonto que podemos hacer, y perdone la expresión,
lo más necio que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos. Ya digo que engañar a otros es malo, pero engañarnos a nosotros mismos, hacernos creer que mis deseos, mis pensamientos y lo que yo quiero es la voluntad de Dios, eso ya es absurdo. Ese es el nivel de engaño tal vez más alto que hay. Porque está bien el que engaña a otros, pero no es tan tonto como para engañarse a sí mismo pensando que lo que hace es bueno. Pero sucede dentro y fuera de la iglesia, adentro y afuera de la iglesia. Me gusta mucho que use la palabra familia de Dios, porque inmediatamente hace referencia a lo que Dios realmente quiere ser para cada uno de nosotros, un padre. Y ahí tiene que entrar lo que dice Hebreos capítulo 12, que no puede ser nuestro padre si no nos disciplina, si no nos corrige. Si no lo hace, entonces no es nuestro padre. Y tenemos que reconocer que hay momentos en los cuales no queremos aceptar la disciplina de Dios. Queremos saltarla, queremos evitarla, o luchamos contra eso. El Señor, por ejemplo, uno de los, valga la redundancia, de los ejemplos de disciplina más claros en la Escritura es una historia que hasta los niños más pequeños conocen, y es la de Jonás. Jonás desobedece una orden directa de Dios, y Dios envía una tormenta increíble, casi que sobrenatural, hacia ese lugar del mar donde estaba el barco, donde él se había montado para huir de la voluntad de Dios. Y era tan evidente que la tormenta venía de Dios, era tan evidente para Jonás que la mano de Dios estaba en esa tormenta, que Jonás le dice a los demás tripulantes que van en el barco: miren, échenme en el mar y la tormenta se calmará. Eso es muy poderoso, porque al igual que Jonás, nosotros muchas veces sabemos, muchas veces nos damos cuenta que esa situación es la disciplina de Dios. Jonás por lo menos tuvo el valor de decir: mire, écheme al mar, esto está pasando por mi culpa. Nosotros ni siquiera hemos llegado ahí, pero hay que continuar la historia. Y cuando Jonás sale del pez, estando dentro del pez, está con un corazón quebrantado, y está humillándose y suplicando, y Dios hace que el pez lo vomite en la playa. Él entra y predica su mensaje en Nínive, pero luego está molesto con Dios. Uno, porque Dios no destruyó a Nínive, y dos, estoy seguro, porque Dios lo había disciplinado. Y él lo dice ahí en el libro de Jonás: esto me decía a mí mismo, y esta es la razón por la cual huí a Nínive, porque yo sabía que tú eres misericordioso y clemente. O sea, él está justificando su desobediencia y está rechazando la disciplina de Dios. La Escritura dice que Dios a todo el que toma por hijo lo disciplina y lo corrige. Tengamos cuidado, hermanos, de no pelear contra las disciplinas de Dios, sino que como hijos agradecidos y amorosos, más bien seamos capaces de decirle a Dios: gracias por corregirme, por no permitir que mis pasos sigan alejándose más y más de tu voluntad.
pensar en lo que el apóstol Pablo dice cuando habla de que ahora somos miembros de la familia de Dios. Ni hablar de que él menciona que ahora somos conciudadanos de los santos. Escuche eso. Necesitaríamos otros 30 o 40 minutos para hablar lo que eso significa. De la exigencia de Dios, no la sugerencia, de la exigencia de Dios de que tenemos que ser santos, apartados. Pero tal vez ya no somos extranjeros, tenemos cierta familiaridad con las cosas de Dios, pero todavía somos advenedizos, tenemos nuestra morada aparte, vivimos al lado, como si fuéramos vecinos de Dios. Y claro, me conviene estar cerca de un vecino como Dios, porque voy a poder tocarle cuando necesite algo. A medianoche voy a poder levantarme y decirle: mira, ábreme, préstame unos panes porque los necesito con urgencia. Pero así no funciona, hermanos. Él es un buen padre, Él es un buen amigo, y sí se levanta y nos los da. ¿Entienden? Ahora entiendo un poquito más esa parábola, pero no es su voluntad. Él quiere que moremos en su casa. Él quiere que seamos sus hijos y que nos sometamos a sus normas. ¿Qué es difícil de comprender de esto, hermanos? ¿Qué es lo difícil de comprender de esto? Claro, pero mientras voy adquiriendo entendimiento y sabiduría de que las normas de Dios no me gustan, de que las normas de Dios irrumpen en mis deseos de mi propia voluntad, entonces mejor me independizo. Esa es la verdad que está oculta ahí. Pero el apóstol dice: ni extranjeros, ni advenedizos, ni enemigos, ni extraños, ni tampoco cristianos independientes. No, hay un solo lugar, hay un único lugar donde Dios derrama de su gracia, y es su casa. Y les digo esto, hermanos, y ya estoy terminando, porque podemos estar aquí, ojo, podemos estar aquí y no ser parte de su cuerpo, y eso nos excluye de sus beneficios. Esto está enmarcado en muchas partes en los evangelios. Llegue ahora a su casa y lea Mateo 13. El Señor está con la multitud y les cuenta una parábola, la más famosa de ellas, la parábola del sembrador. Y la gente está escuchando sus palabras y seguramente era algo emocionante, cautivador. Y Él termina la parábola y despide a la gente. Y la gente va contenta, no comprendieron nada, pero van contentos porque estuvieron con el Jesús, con el Mesías. Pero a sus hijos los coge y luego los mete en la casa y les explica la parábola. ¿De cuál grupo queremos ser parte? ¿De los que nos pasamos la vida sin entender lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿O de los que entran a la casa, cruzan la puerta, entran al lugar secreto y escuchan la voz de Dios? ¿O nos convertiremos en aquellos que solo escuchan la voz de Dios a través de otros? Si esa es la única manera nuestra de oír la voz de Dios, tengamos algo por seguro, amados, tengamos algo por seguro: nos enojaremos con Dios, tarde o temprano. Seremos como aquel niño pequeño que se enoja cuando su hermano viene y le dice lo que tiene que hacer. Pero fue que mi mamá me mandó a decirte que tú hoy tienes que lavar el baño. Entonces el otro hermano le dice: no, pero tú no me mandas. No, pero fue que mi mamá te mandó. Pues que me lo diga ella, tú no. ¿Han visto esa escena? Los que tienen hijos. Yo tengo 2 y los vi experimentar esa escena muchas veces. Cuando uno se acostumbra a oír la voz
de Dios por otras personas, llega un momento en que se molesta. Llega un momento en que se va a molestar. Porque va a decirle a ese hermano mayor: tú no me mandas. Ya me lo han dicho muchas veces. Entonces yo por eso guardo silencio y doy un paso atrás. Y lo hago por amor, porque no quiero que termine enojándose con Dios por lo que tal vez Dios les diga a través de mi boca. Y empiezo, sí guardo silencio, doy un paso para atrás, pero empiezo en lo secreto a orar y a pedirle a Dios que se revele a esa persona, que lo trate, que si es su hijo, use la vara y lo discipline. Pero mi deseo, hermanos, es que cada uno de nosotros, cuando venga aquí, no solamente se sienta bien, sino que se sienta en familia. No porque somos buenas personas, no, hermanos, en algún momento vamos a hacer tropiezo para otro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque somos humanos, falibles, con errores, con fallas, con debilidades. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces cuando nuestra carne nos empuje a salir de la casa de Dios, el Espíritu volverá y nos meterá por la puerta y nos traerá de nuevo. Porque es lo que dice ahí: tenemos entrada unos y otros por un mismo Espíritu al Padre. Oh, aquí hay tanto que mirar, hermanos. Solo les quería dar una mirada, mostrarles una mirada pasajera, una pincelada, como dice alguien, solo una pincelada, como para que viéramos la belleza que hay en estos versículos al terminar en el capítulo 2. Y este es uno de mis versos favoritos referente a esta verdad. Es Primera de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Y termino con esto porque ya la garganta ya no me dio más, ni el pie. Primera de Juan 3:1. Miren, está diciendo: hey, observen. Está intentando mostrarnos que necesitamos dirigir nuestra mirada hacia algo. Dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Aleluya. Porque Satanás vendrá muchas veces a decirte: tú no eres hijo de Dios. Pero no dejamos de ser hijos de Dios por nuestras fallas. Amén. Dejamos de ser hijos de Dios porque el Espíritu o la vida de Cristo ya no está en nosotros. Porque tenemos entrada por medio de Él, no por medio mío. Aleluya. Si fuera por medio nuestro, ¡qué fracaso! Ninguno de nosotros podría tener acceso a la familia de Dios. Pero dice: tenemos entrada por un mismo Espíritu. El Espíritu que nos ayuda, que nos anhela, que nos asiste, que nos protege, que nos guarda, que nos enseña. Con razón el Señor le dijo a los discípulos: ustedes no lo comprenden, pero ustedes necesitan que yo me vaya, porque es la única manera de que el Espíritu venga. Y en ese contexto les dice: me voy y voy a prepararles una morada. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Algunos creen que se está refiriendo a un condominio de muchos apartamentos bonitos con vista al mar. No, está hablando de personas, de hombres que se convirtieron en la morada de Dios. Cuando Él dice: voy a preparar morada,
está hablando de nosotros. ¿No acaso somos la morada de Dios? O bueno, es lo que Dios quiere, que seamos su morada. No está hablando de un edificio. Pero si alguno quisiera entender esa verdad, o alguno tuviera la expectativa de algo, no sé, una casa espectacular, podríamos leer Apocalipsis al final, en el capítulo 20. Aquí tenía la cita, solo voy a dárselas. No, Apocalipsis 21, del versículo 12 en adelante, hace una descripción de la casa de Dios. Hace una descripción de la morada de Dios increíble, hermanos, llena de piedras preciosas por todos lados, y dice que toda ella está hecha de oro. Y los hombres hoy matándose, gastando su vida, sacrificando su vida y aún la de sus familias por unos pesos. Y Dios ha preparado una morada que toda ella es de oro. Las puertas, dice, son perlas. Hermano, eso es simbólico. Tal vez, pero tal vez no. Y aunque fuera simbólico, yo les pregunto esta noche, ¿hay algo más valioso que Dios? ¿Hay algo más valioso que Dios, hermanos? Moisés fue uno de los hombres que entendió que no. Un día el Señor, cansado de los reclamos del pueblo, de las quejas, de la murmuración, le dijo: Moisés, levántate, voy a enviar a mi ángel contigo para que destruya a todos los cananeos y para que tomen posesión de lo que les prometí, pero yo no voy con ustedes. E inmediatamente ese hombre que amaba a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, le dijo: si tú no vas, yo tampoco voy. En pocas palabras le dijo: prefiero morir aquí en el desierto. Hermanos, abramos los ojos y miremos cuán gran amor nos ha dado el Padre al llamarnos hijos de Dios. Y eso es lo que somos. No seamos ese hijo rebelde que quiere independizarse o que quiere vivir en la casa de Dios pero bajo sus propias reglas. No. Sometámonos, hermanos. Sometámonos y vivamos como un solo hombre, a la luz de lo que su palabra dice. Póngase de pie, hermanos. Cuán hermoso es nuestro Dios. Cuán precioso es nuestro Padre, hermanos. Cuán maravilloso es Él. Aleluya. Cantemos un último canto antes de irnos esta noche. Mi corazón he fijado en ti, Señor.
pasar con esto. Somos hijos de Dios. Bueno, usted lo sabrá, ¿no? Gracias por decir amén, pero usted lo sabrá. Escuchen esto. Si usted en lo profundo de su corazón o de su conciencia sabe que se ha montado en un barco en dirección opuesta a la voluntad de Dios y no está viendo una tormenta que quiera hundir ese barco, corra a pedir perdón, suplique a Dios misericordia. Si usted no ve una tormenta de Dios evitando que usted siga en un camino equivocado, corra a pedir y a suplicar la ayuda de Dios. Porque tal vez eso es lo que quiere decir, es que Dios está dando un paso atrás. Y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, que Dios dé un paso atrás. Es lo peor que nos puede suceder. Si sabemos que como Jonás nos hemos montado en un barco, nos hemos ido en dirección opuesta a la voluntad de Dios, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijos, como hermanos, como cristianos. Si entendemos de alguna manera, aunque sea pequeña, que no estamos yendo en la voluntad de Dios y no estamos viendo la tormenta sobre nuestra vida, algo malo, muy malo está pasando. Corra a pedir misericordia. Corra a pedir misericordia. Y a suplicarle al Señor y a decirle: no me dejes, no te desentiendas de mí, no me abandones. Como ese canto que estábamos ahora cantando: hazme de nuevo en tu ternura, quebrántame, doblégame. Algo me dice que esa tormenta que se desató sobre esa barca era el soplo de Dios. Y Jonás lo entendió. Que aunque seamos rebeldes, testarudos, incrédulos, que Dios en su misericordia nos haga reconocer cuando está impidiendo que nuestra barca, que nuestros pies vayan en dirección opuesta a Él. Amén. ¿Lo harán? ¿Tendremos el valor? Si en verdad nos importa ser hijos de Dios y ser parte de su familia, yo sé que lo haremos, aunque sea con temor. Pero no, hermanos, nuestro Dios no es un Dios duro, es un Padre amoroso. Recto sí, radical sí, pero no duro. Es misericordioso. Por eso podemos decirle esta noche, como ese canto dice: y te amo, y te amo. Fue lo que terminó, fue como David terminó su vida, diciéndole al Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Y te amo, Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te amo, he mirado en ti y sé, y te amo. Si te
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Qué amor tan grande nos has dado. Qué amor tan grande nos has concedido al hacernos parte de la familia de Dios. Gracias, Señor. Gracias por ser parte de esta congregación. Gracias, Cristo. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor. Por cada familia te doy gracias, Señor. Gracias. Somos poquitos, pero eso no importa, Señor. Tú has estado en medio de nosotros. No dejes de estarlo, Señor. Aunque no hemos sido fieles, no dejes de estar en medio de nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, mi Señor, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, Señor. Amén.